Bendiciones, casa de buenas nuevas, House of Good News. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya. Hay mucha agitación en la nación, la pandemia, la economía, los derechos civiles, las elecciones y otros. Pero recordemos que el Señor está en control. Lo ha estado siempre y lo estará ahora y lo estará mañana. Aleluya. En Isaías 26:12 nos dice la palabra: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Aleluya. Oremos. Padre amado celestial, trae tranquilidad y paz a tu pueblo. Te pido en este momento, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor, aleluya. Trae tu palabra y ministranos para un tiempo como este. La necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El domingo pasado, el mensaje fue preservando tu seguridad en Él. Y discutimos de cómo preservaremos esta seguridad, fortaleciéndonos en Él. Y la palabra que usamos fue Efesios 6, del 10 al 13, 16 y 18. Hablamos de las artimañas del enemigo. Y solo poniéndonos la armadura podemos resistir hasta el fin con firmeza en esta vida. Hoy continuaremos el mensaje: ¿cómo preservaremos esta seguridad? La vamos a preservar confesando nuestros pecados. Aleluya. La palabra nos dice en Proverbios 28:13. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aleluya. También muchas veces el motivo de que nos enfermamos, estamos siempre enfermos, puede ser porque estamos encubriendo nuestros pecados. En el Salmo 32, del 2 al 4 nos dice la palabra: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Debemos preguntarnos cuando nos enfermamos: Señor, revélame si esto es a causa de pecado, y revélame en qué pecado. Y al darnos cuenta de que hemos pecado, podemos entonces, aleluya, venir a Él y confesarnos con Él. En Isaías 1:18 nos dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. O sea, como creyentes somos salvos. Y Dios desea que nosotros como creyentes no pequemos. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Juan, donde nos habla de una mujer que estaba adulterando y la cogieron en el acto y se la traen a Jesús. Y Jesús le pregunta a los acusadores de la mujer, que estaban listos para empezar a apedrearla: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron, desde el más joven hasta el más viejo.
Se retiraron. Y Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ella le responde, nadie, Señor. Y él le dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aleluya. Se encuentra en Juan 8, del 4 al 11. Jesús es el único libre de pecado, el único que puede perdonar y el único que puede condenar el pecado. Nosotros tratamos a veces de hacerlo, pero eso no es nuestro trabajo. El que se deja llevar por su naturaleza pecaminosa es tentado y peca. Por eso Primera de Juan 1, del 8 al 10 nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Dios es santo y nuestro pecado nos separa de Él, convirtiéndose en una barrera para nuestra comunión con Dios. Isaías 59:2 nos dice, vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no nos oye. Por eso tenemos que confesar, aleluya, para que Él nos oiga, para que nosotros cuando entremos al trono orando, aleluya, Él esté constantemente oyendo nuestra oración, que no haya esa barrera. No debemos caer en la tentación, pero cuando lo hagamos, no encubramos nuestros pecados y confesemos y creamos en la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos y seremos perdonados. Aleluya. Él nos perdona y limpiará toda maldad en nosotros. El perdón y la limpieza es garantizada porque Dios es fiel a sus promesas y estas promesas son legítimas porque Él es un Dios justo, un Dios que puede mantener su carácter y su naturaleza y aún perdonarnos por el perfecto y justo sacrificio de su Hijo Jesús. Aleluya. ¿Cómo preservamos esta seguridad? Conociendo la palabra. No seamos ignorantes en la palabra para no ser engañados con falsa doctrina. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Voy a decirles, aprobado. Aprobado es lo que queda después de haber sido pasado por la prueba, como precioso metal pasado por el fuego. Dice que traza bien la palabra, o sea que expone la palabra con corrección y exactitud, sin distorsionarla ni cambiarla. La verdad. La verdad se define la naturaleza de la escritura. Es un faro de verdad en la oscuridad y en todo tiempo de falsedad. Expone la palabra. Expone la palabra con sencillez, sin dar oportunidad a malinterpretarla. Cuando la sabemos, ninguna enseñanza errónea nos puede hacer daño. Y Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la vara de medida que Cristo usará en el juicio. El mensaje de Dios es vivo y activo y penetra en las partes internas de las personas. La palabra de Dios distingue lo que es natural y espiritual, y al igual que los pensamientos e intentos del corazón. La palabra de Dios expone el motivo natural y espiritual del creyente. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y destruye la cómoda máscara, la fea cara del pecado. La única razón por la que alguien peca es porque en algún nivel ha sido engañado y comienza a creer las mentiras del pecado en lugar de creer en las promesas de Dios. El pecado susurra a través de los deseos carnales y las racionalizaciones de la mente, diciéndoles mentiras que los llevarán a pecar. Para escaparnos del pecado necesitamos una esperanza. Que haya algo suficientemente cortante y poderoso para penetrar a través de todo el engaño y para arrojar luz sobre los pensamientos e intenciones. Y de esto es de lo que se trata en Hebreos 4:14. O sea, la palabra de Dios es nuestra única esperanza. Las buenas nuevas de las promesas de Dios y las advertencias de su juicio son suficientemente cortantes, eficaces y activas para penetrar hasta el fondo de nuestro corazón y mostrarnos que las mentiras del pecado son realmente mentiras. Pidamos al Señor que nos revele lo verdaderamente valioso y lo que verdaderamente es digno de confianza. ¿Cómo preservaremos nuestra seguridad? Confiando en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Teológicamente hablando, la verdad es aquello que es consistente con la mente, con la voluntad, carácter y gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Aleluya. Juan 16:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. O sea, Él es el único camino perfecto que nos lleva a la presencia de Dios. Jesús es la verdad. Jesús es la encarnación real de la verdad. Él es el representante autorizado y revelador de Dios. Él escucha lo que el Padre dice y hace lo que el Padre le pide que haga. Jesús es la vida. Para todos los que se arrepienten y creen en Él, para salvación. Solo Él nos libra de la muerte. Y nadie irá al Padre, ya que es el camino único, no hay otra ruta, solo Jesús. ¿Cómo preservamos nuestra seguridad? Permaneciendo en su palabra. Juan 8:31 nos dice, Jesús les dijo a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. O sea, no solo creer, sino permanecer, alimentándote de ella, leyéndola, escudriñándola en obra y en obediencia. Aleluya. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Cuando se cree en Jesús,
de corazón y se permanece en su palabra, entonces se es un verdadero hijo de Dios o discípulo de Jesucristo. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad. Como primer resultado de ser un verdadero discípulo se obtiene el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La principal verdad es que Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Si permanecemos en su palabra, la verdad nos hará libres. Aleluya. Esto es como segundo resultado de ser un verdadero discípulo. Obtenemos la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Seremos libres conociendo la verdad o verdades que hay escritas en la Biblia. Cuando esta verdad llega a nuestro corazón y creemos en ella, entonces esta verdad nos transforma en nuevas criaturas y nos hace libres. Aleluya. Es importante conocer la verdad. Las personas dudan sobre diferentes cosas de la vida, incluyendo la salvación. Hay una palabra en la Biblia que te puede hacer pensar que dudar no tiene que ser negativo. Te dice que te examines. Debemos examinarnos siempre. En 2 Corintios 13:5 nos dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Esto es un reto del apóstol Pablo para que nos examinemos, para que estemos asegurados si de verdad tenemos fe en Jesucristo, ya que lo que respondas resuelve dónde pasarás la eternidad. Pero hay una palabra que nos dice con certeza que estamos salvos. Primera de Juan 5, del 10 al 13 nos dice la palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. O sea, todo se basa en creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Voy a hacer una invitación, tanto para la iglesia, para el que no ha venido al Señor, que lo tiene como Salvador, y para aquel que se ha retirado del redil. Te pregunto, ¿has creído en Jesús como tu Señor y creído que resucitó de la muerte? Esto es lo requerido para la salvación. Romanos 10, del 9 al 10 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Continúa sirviéndole, orando, y busca su presencia. Te voy a dejar con este verso: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, verso 6, perdón. Al que ha decidido venir al Señor, o para el que viene a reconciliarse, repitan conmigo:
Padre, vengo a ti, sé mi ayudador, sé mi salvador. Me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y yo sé que tú resucitaste. Escribe mi nombre en tu libro. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por haber hecho de ellos una nueva criatura, por tu infinito amor, por pelear por ellos, por hacerlos hijos tuyos, coherederos con Cristo, porque has escrito su nombre en el libro de la vida. Gracias por el Espíritu Santo que los va a guiar y les va a enseñar. Gracias, Padre Santo, aleluya, que ellos puedan reconocer, Señor, que tienen que estudiar tu palabra para poder mantenerse firmes en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por la iglesia. Gracias, Señor, porque tú terminarás lo que comenzaste en nosotros. Gracias por la vida eterna. Gracias por tu constante cuidado y provisión. Gracias, Señor amado, por todas las cosas que están en la palabra, por todas esas promesas preciosas, Señor, que nos ayudan a vivir. Gracias por esa armadura que tú nos has dado, Padre Santo, para que podamos estar firmes, batallar y estar firmes en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres el que peleas nuestras batallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscadme y viviréis. Regocíjate. Regocíjate hoy, regocíjate mañana y regocíjate siempre. Dios los bendiga. Aleluya.